Había días en que me preguntaba si alguien, en algún lugar del mundo, veía lo que yo veía, si alguien más se detenía a mirar lo que todos los demás ignoraban. Ese domingo por la tarde, mientras cargaba 3 bolsas de mercado, una mochila con los cuadernos de mi hija y el peso invisible de una semana entera sobre los hombros, encontré algo que cambió todo. No dramáticamente, no de golpe, sino de esa manera silenciosa en que cambian las cosas que realmente importan. Los vi desde lejos, 2 figuras pequeñas, sentadas en el banco de metal del paradero de autobús de la Avenida Constitución. Una mujer de pelo blanco como algodón, con un suéter azul marino que ya le quedaba grande, y un hombre a su lado, con las manos apoyadas sobre sus propias rodillas, mirando hacia ningún lugar. Los 2 quietos, demasiado quietos para ser personas que esperaban algo. Seguí caminando, y entonces me detuve. No sé qué fue exactamente. Quizás fue que la mujer tenía la misma forma de doblar los hombros que mi abuela cuando estaba triste, o quizás fue que el hombre no miraba los autos pasar, no miraba el teléfono, no miraba nada. Miraba el suelo como quien ya no espera que llegue el autobús, porque sabe, en algún lugar muy dentro de sí, que nadie viene a buscarlo. Volví sobre mis pasos. Me acerqué despacio, como quien no quiere asustar a un pájaro herido. «Buenas tardes», dije. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos oscuros, llenos de esa dignidad que no se aprende ni se compra, sino que se va construyendo con los años, con los dolores y con los amores. Me miró un segundo antes de responder. «Buenas tardes, hija». Fue esa palabra la que me clavó ahí. Hija. No la había escuchado dirigida a mí desde hacía mucho tiempo. Mi nombre es Valentina Ríos. Tengo 34 años y una hija de 8 que se llama Camila y que tiene el pelo rizado y una risa que suena a cascada pequeña. Soy madre soltera desde hace 6 años, desde que Rodrigo decidió que la vida que habíamos construido juntos ya no le alcanzaba. Desde entonces soy las 2 cosas al mismo tiempo, la que trabaja y la que abraza, la que regaña y la que consuela, la que llora en la ducha para que Camila no escuche y la que sonríe en el desayuno para que Camila no sienta el peso de lo que falta. Vivo en un departamento pequeño en el barrio de San Felipe, en el 4º piso de un edificio sin ascensor. Trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística de lunes a viernes y los sábados ayudo a mi vecina Rosario con su papelería para redondear el mes. Los domingos son míos y de Camila, o casi siempre. Ese domingo, Camila estaba en casa de mi mamá. Me había dado el día libre, que es lo más cercano que tengo a unas vacaciones. Fui al mercado, compré lo que había podido con lo que quedaba del quincenario y tomaba el camino de regreso cuando los vi. Me senté en el extremo del banco, no demasiado cerca, lo suficiente. ¿Están esperando el autobús?, pregunté. El hombre giró la cabeza hacia mí muy despacio. Tenía arrugas profundas, pero los ojos claros, casi verdes, con una expresión que yo solo puedo describir como cansada, no de sueño, de vida. «Ya pasaron 2», dijo él. «2 autobuses. Ninguno paró». «A veces pasan de largo si ven que la parada está vacía», dije yo. «¿A dónde van?» Hubo una pausa, larga, el tipo de pausa en que la gente mayor decide si puede confiar en alguien. «A ningún lado», respondió él finalmente. «Ya no tenemos a dónde ir». Lo dijo sin drama, sin exageración, con esa serenidad que es la forma más triste de decir algo terrible. Me quedé quieta. La mujer puso su mano arrugada sobre la del hombre, un gesto pequeño, automático, de décadas de práctica. Él cubrió la mano de ella con la suya. «Permítame presentarme», dijo él, con una formalidad antigua que me pareció hermosa. «Soy Ernesto Sandoval. Este es mi nombre desde hace 81 años, y ella es mi esposa, Graciela. Llevamos 56 años juntos». «Valentina», dije yo. «Valentina Ríos». «Qué nombre tan bonito», dijo Graciela, y lo dijo como si lo pensara de verdad. Pasaron 3 o 4 minutos sin que nadie hablara, uno de esos silencios que no incomodan, sino que acompañan. En la calle, los autos seguían pasando.
un niño en bicicleta, una paloma que picoteaba el suelo cerca de nuestros pies. ¿Puedo preguntar qué pasó?, dije. El hombre giró la cabeza hacia mí muy despacio. Tenía arrugas profundas, pero los ojos claros, casi verdes, con una expresión que yo solo puedo describir como cansada, no de sueño, de vida. Mi hijo, dijo, nuestro hijo mayor, Ramiro. Se detuvo. Graciela apretó su mano. Ramiro nos pidió que viniéramos a vivir con él, continuó Ernesto. Hace 3 meses. Dijo que ya estábamos muy viejos para vivir solos, que nuestra casa era demasiado grande para nosotros dos, que era mejor así. ¿Y qué?, pregunté yo, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Vendió la casa, dijo Graciela. Por primera vez su voz tembló un poco. La nuestra, la que Ernesto construyó ladrillo por ladrillo cuando yo estaba embarazada de Ramiro, la que tiene el naranjo en el patio que plantamos cuando nació nuestra hija Gloria. Cerré los ojos un segundo. ¿Y su hijo?, pregunté. Esta mañana nos dijo que se había conseguido un trabajo en otra ciudad, dijo Ernesto, que se iba con su familia, que lo sentía mucho, que esperaba que lo entendieran. Nos trajo hasta aquí en su auto, dijo Graciela. Nos dejó las bolsas, nos dio un abrazo y se fue. Miré hacia los costados del banco, 2 bolsas de tela negra, abultadas, pero no demasiado. Todo lo que esos 2 seres humanos tenían en el mundo cabía en 2 bolsas de tela negra. No dije nada porque no había palabras, no las hay para eso. ¿Tienen familia? ¿Alguien a quien llamar?, pregunté. Gloria vive en Canadá, dijo Ernesto. Tiene su vida, sus hijos. No podemos llegar allá. ¿Han comido? Los 2 me miraron. Esta mañana, dijo Graciela. Eran las 6:20 de la tarde. Me levanté del banco. No lo pensé, lo hice y punto, como cuando uno actúa desde un lugar más profundo que la razón. Abrí una de mis bolsas del mercado, saqué el pan que había comprado, el queso, los tomates, saqué también la botella de agua que tenía a medias desde la mañana. Coman algo mientras hablamos, dije. Graciela empezó a decir que no era necesario, que no querían molestar. Ernesto la miró, ella se detuvo y aceptaron. Los vi comer con esa dignidad lenta de quien tiene hambre pero no quiere que se note. Partido en pedazos pequeños, masticando despacio. Ernesto le dio el trozo más grande del pan a Graciela, ella lo dividió en 2 y le devolvió la mitad. 56 años juntos. Sentada en ese banco de metal frío, con las bolsas del mercado entre mis pies y la tarde cayendo sobre el barrio, tomé una decisión que no sé si fue inteligente o descabellada. Probablemente las 2 cosas al mismo tiempo. «Vengan conmigo», dije. Los 2 levantaron la vista. «Mi departamento es pequeño, muy pequeño, pero esta noche no se quedan en la calle». Ernesto negó la cabeza. «Señorita Valentina, no podemos. No me llame señorita. Valentina nomás. Y sí pueden. Esta noche sí pueden». Graciela me miró con esos ojos oscuros llenos de dignidad y de algo más. Algo que no supe nombrar en ese momento, pero que después entendí que era gratitud en su forma más profunda. No la gratitud por un favor recibido, la gratitud por no haber sido ignorados. ¿Estás segura?, preguntó ella. No, respondí honestamente, pero a veces hay que hacer las cosas aunque no esté segura. Ella sonrió, por primera vez, una sonrisa pequeña, apenas una curva en los labios, pero real. Tomamos el autobús los 3, cargué las bolsas de ellos. Ernesto protestó, le dije que me dejara. Protestó de nuevo, le dije que si seguía protestando lo iba a dejar en el paradero. Se rió, fue la primera vez que lo escuché reírse y fue un sonido maravilloso, rouco y genuino como los sonidos que ya no se fabrican. En el autobús, Graciela fue mirando por la ventana todo el trayecto, las calles, los árboles, los niños que jugaban en las veredas, con una atención particular, como quien graba todo porque no sabe si volverá a verlo. ¿Hace cuánto no salían del barrio?, pregunté. 5 meses, dijo Ernesto, desde que Graciela tuvo el problema de la cadera. Ya estoy mejor, dijo ella, con firmeza. Está mejor, confirmó Ernesto, con ternura. Me bajé del autobús con ellos en mi parada, 4 cuadras hasta el edificio.
4 cuadras que con 3 bolsas del mercado, 2 bolsas de tela y 2 personas mayores se convirtieron en 20 minutos. Ernesto caminaba despacio pero firme con el bastón que llevaba colgado del brazo y que usó todo el tiempo sin apoyarlo en el suelo, como si necesitara saber que lo tenía pero no quería que yo viera que lo necesitaba. Las escaleras fueron lo más difícil, 4 pisos, sin ascensor. «Puedo con esto», dijo Ernesto en el primer descanso. «Lo sé», dije yo. «Descansemos igual». Llegamos al 4.º piso con el hálito un poco agitado los 3. Abrí la puerta de mi departamento y los hice pasar. Es un espacio pequeño. La sala y el comedor son casi la misma habitación. Una cocina con barra, un baño, el cuarto de Camila con su cama de una plaza y sus dibujos pegados en la pared, y mi cuarto, con mi cama de 2 plazas, que en realidad comparto con Camila más noches de las que quisiera, admitir porque ella tiene miedo de los... Es que Camila también habla de usted. Dice que su mamá a veces llora en la ducha. Se me cerró el pecho. Los chicos ven todo, dijo la maestra, sin acusación, solo como un hecho. Quería que supiera que Camila es una niña muy feliz y que tiene claro que su mamá es su heroína. Salí de ese colegio con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer hasta llegar a la esquina. Me apoyé contra la pared de una panadería y lloré. No mucho, lo justo. Luego me limpié la cara, compré 2 medialunas y volví a casa. Esa noche, mientras Camila dormía y Ernesto miraba un partido de fútbol con el volumen muy bajo, Graciela y yo nos quedamos en la cocina haciendo el té. «Graciela», dije, «tengo que preguntarle algo». «Pregúnteme». «¿Tienen documentos? ¿Tienen jubilación? ¿Algo?» Graciela asintió. «Los 2 cobramos jubilación», dijo. «Modesta, pero la cobramos. El problema es que Ramiro...» Se detuvo un momento. «Tenía acceso a nuestras cuentas. Para ayudarnos con los trámites, decía. Cuando quisimos verificar, los fondos no estaban todos». No me lo estaba inventando. Lo dijo con esa calma de quien ha pasado tanto tiempo procesando una herida que ya no le sale sangre. ¿Saben cuánto falta? Lo que habíamos ahorrado en 3 años, lo que Ernesto guardó vendiendo la casa también. Cerré los ojos. «Graciela, eso es un delito». «Lo sé», dijo ella, «pero es nuestro hijo». No dije nada. No hay nada que decir ante eso. Ernesto quería ir a la policía, continuó. Yo le pedí que no por Ramiro, por sus nietos, por los hijos de Ramiro que no tienen la culpa de lo que hizo su padre. Hubo una pausa. Afuera un auto pasó con música. ¿Pueden cobrar la jubilación aunque Ramiro tenga acceso a la cuenta?, pregunté. Sí, si cambiamos la clave y actualizamos los datos. El problema es que no sabemos bien cómo hacerlo. Ernesto no maneja bien el teléfono y yo tampoco. Eso lo puedo ayudar yo, dije. Graciela me miró. Ya hace demasiado, dijo. No es demasiado, dije. Todavía no llegué a demasiado. Ella sonrió. Esa sonrisa pequeña de siempre. Al día siguiente fui al banco con ellos. Fue toda una expedición. Las 4 cuadras al paradero, el autobús, 3 cuadras más hasta el banco, Ernesto con el bastón, esta vez sí apoyado en el suelo, Graciela tomada de mi brazo. Una fila larga. Un cajero que al principio fue burocrático y frío, hasta que Graciela le dijo que llevaba 3 horas parada y que tenía 78 años y que si podía por favor atenderla antes de que tuviera que sentarse en el suelo. El cajero, que tendría 22 años, se puso rojo y los atendió de inmediato. Salimos del banco 2 horas después. Las cuentas actualizadas, las claves cambiadas, ningún acceso externo. Ernesto en la vereda se sacó el sombrero, lo miró y lo volvió a poner. «Gracias», dijo. Solo eso, pero con una gravedad que pesaba. «No hay de qué», dije. Lo que no dije es que mientras esperábamos en el banco, me había puesto a calcular. La jubilación de los 2 juntos daba para un alquiler pequeño en un barrio tranquilo. No mucho, pero algo. El problema era el depósito, el primer mes y el mes de adelanto que siempre piden. Para eso necesitaban tiempo. Tiempo que mi departamento podía dárselos. Esa semana llamé a mi mamá y le conté todo. Esta vez sin omitir nada. La cuenta, Ramiro, las bolsas de tela negra, las 2 horas en el banco. Mi mamá escuchó en silencio,
lo que ya de por sí era inusual. Cuando terminé dijo, ¿qué necesitas? Nada, mamá, te estaba contando nomás. Valentina Ríos, te conozco desde antes de que nacieras. ¿Qué necesitas? Respiré. Tiempo, dije. Necesito que me ayudes a organizar esto sin que se me caiga todo encima al mismo tiempo. Mi mamá vino al día siguiente. Llegó con una bolsa de comida, su cuaderno de espiral de toda la vida donde anota todo y una actitud de quien viene a resolver un problema y no a complicarlo. Conoció a Ernesto y a Graciela. Ernesto le preguntó a qué se había dedicado. Mi mamá dijo que había sido secretaria en un juzgado durante 28 años. Ernesto dijo que entonces ella sabía cómo funcionaban los trámites. Mi mamá dijo que sí. Y en el espacio de 20 minutos estaban los dos sentados a la mesa con el cuaderno de espiral entre ellos, haciendo una lista de pasos a seguir. Graciela me miró desde el otro lado de la sala. Su mamá es una mujer extraordinaria, me dijo. Lo es, dije, aunque ella nunca lo admitiría. Graciela se rió. Una risa nueva, más plena que las anteriores. Una risa de persona que está empezando, de a poco, a creer que las cosas pueden ir bien. Las semanas que siguieron fueron un aprendizaje constante para todos. Aprendí que Ernesto tomaba el café sin azúcar pero con mucho amor, que era la forma que tenía él de decir que lo quería fuerte. Aprendí que Graciela tenía insomnio desde hacía años y que en las noches se levantaba en silencio a sentarse junto a la ventana de la sala a mirar la calle desierta. Aprendí que los dos, cuando creían que no los escuchaba, hablaban de Ramiro. No con rencor, con esa mezcla de amor y dolor que solo existe entre padres e hijos, esa herida que no cierra porque uno no quiere que cierre del todo, porque cerrar significaría renunciar. Aprendí también cosas sobre mí. Aprendí que vivir con personas que no apuran, que no corren, que se toman el tiempo que necesitan, me hacía bien de una manera que no había esperado. Que la presencia de Ernesto y Graciela era como un ancla suave que me recordaba que no todo tiene que hacerse ya, que algunos días pueden pasar despacio. Aprendí que Camila necesitaba eso también, que lo que le estaba dando Ernesto con el ajedrez no era solo el ajedrez, sino la atención completa, sin teléfono, sin apuro, sin la distracción de 10 cosas al mismo tiempo, la atención entera de un adulto que no tiene nada más urgente que escucharla. Una tarde, los encontré a los dos en la mesa, el tablero de ajedrez entre ellos, y Ernesto le estaba explicando el movimiento del caballo. Camila lo escuchaba con los codos apoyados en la mesa y los chachetes entre las manos, con esa concentración que solo los chicos pueden tener cuando algo les interesa de verdad. En L, decía Ernesto, siempre en L. El caballo nunca va en línea recta. ¿Por qué?, preguntó Camila. ¿Por qué los caballos son complicados, como los seres humanos? Los seres humanos tampoco vamos en línea recta. Camila lo pensó. Mi mamá sí va en línea recta, dijo. Ernesto la miró, luego me miró a mí que estaba en la cocina fingiendo que no escuchaba. Puede parecer que va en línea recta, dijo, con mucha suavidad, pero te aseguro que por dentro también va en L. Camila me miró. Yo me di vuelta hacia la heladera. No te vi, le dije a la heladera. Desde atrás escuché a los dos reírse. El problema grande llegó 1 mes y 2 semanas después de que los traje a casa. Llegó en forma de carta. Una carta del edificio, firmada por la administración, notificando que de acuerdo con el reglamento de convivencia, el departamento estaba habilitado para 2 ocupantes y que la presencia de personas adicionales debía regularizarse o podía derivar en una penalidad del contrato. Me quedé mirando la carta en la cocina durante un tiempo. Luego la doblé, la guardé en el yagón y fui a prepararme un té. Ernesto entró a la cocina. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, dije. ¿Valentina? Es una carta de la administración, nada grave. Me miró. No me mienta, dijo, con mucha suavidad. Tengo 81 años, he visto suficiente como para saber cuando alguien me miente por mi bien. Le mostré la carta. La leyó despacio, moviendo los labios apenas, luego la dobló y me la devolvió. Tenemos que hablar, dijo. Esa noche, después de que Camila se durmió, los 3 nos sentamos en la sala. El partido de fútbol apagado, el té en la mesa. Sabemos que no podemos quedarnos aquí indefinidamente, empezó Ernesto. Lo sabemos desde el principio. No dije eso, dije. No lo dijiste, pero tiene sentido que lo pienses. Hizo una pausa.
con la jubilación de los dos juntos, y si encontramos algo modesto, podemos pagar un alquiler. El problema es el depósito, dije. Lo sé. Silencio. Hay algo que no les he contado, dijo Ernesto después de un momento. Graciela lo miró. Antes de que Ramiro vendiera la casa, yo guardé algo. No mucho. Lo que pude guardar sin que él supiera. Billete por billete durante meses. No confié todo a los bancos ni a mi hijo. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre de papel marrón, doblado y gastado en los bordes. Lo puso sobre la mesa. No es mucho, dijo, pero quizás alcanza para el depósito de algo pequeño. Abrí el sobre. Adentro había billetes. Muchos billetes pequeños, cuidadosamente doblados, como quien guarda cada uno con la conciencia de lo que representa. No lo conté en ese momento. No hizo falta. Ernesto, dije, ¿por qué me muestra esto a mí? Porque no tengo a nadie más en quien confiar, dijo, con una simplicidad devastadora. Y porque usted trajo a casa a dos extraños sin pedirles nada a cambio, y eso, en este mundo, significa algo. Me quedé callada. Además, añadió con un atisbo de su humor ronco, usted ya sabe dónde vivo. No puede robarme y escapar fácilmente. Reí. Graciela rió. Él también. Con ese dinero y con la ayuda de mi mamá, que conocía a una asistente social del municipio, empezamos a buscar opciones. No fue rápido, no fue simple. Hubo formularios, listas de espera, reuniones en oficinas con iluminación de tubo. Hubo días en que parecía que el sistema entero estaba diseñado para cansar a las personas hasta que se rindieran. Ernesto no se rindió ningún día. A los 71 años, él se había jubilado de la escuela, pero nunca de la vida. Llegaba a cada reunión con su chaqueta, su bastón y una carpeta donde guardaba todos los papeles en orden. Hacía preguntas, tomaba notas, y cuando algún funcionario intentaba apresurarlo o ignorarlo, Ernesto Sandoval, ex maestro de matemáticas, lo miraba fijo y decía: «Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Usted también?». Nadie pudo responderle que sí. Mientras tanto, la vida en el departamento seguía. Camila ganó su primera partida de ajedrez contra Ernesto. Lo logró en una tarde de lluvia, con gran concentración y un movimiento de caballo que él mismo le había enseñado. Cuando dio jaque mate, saltó de la silla y gritó con una alegría tan intensa que el vecino del lado golpeó la pared. Ernesto se quedó mirando el tablero. «La alumna supera al maestro», dijo, con orgullo genuino. «Le gané», le gritó Camila a Graciela desde la sala. «Lo vi», dijo Graciela desde la cocina. «Siempre supe que ibas a ganar». «¿Cómo lo supo?». «Porque moves los labios cuando pensás, igual que yo cuando era chica». Camila la miró fascinada. «¿Usted también hacía eso?». «También. Es una señal de concentración. Las personas que mueven los labios cuando piensan son las que piensan más profundo». No sé si eso era científicamente cierto, pero Camila lo creyó con toda la convicción de sus 8 años, y desde ese día movió los labios con más intensidad que nunca. Fue en esa época también que llegó el llamado de Ramiro. Un sábado por la mañana, el teléfono de Ernesto vibró sobre la mesa. El nombre de Ramiro apareció en pantalla. Nadie dijo nada. Ernesto lo miró durante 3 timbrazos. Lo atendió al cuarto. «Ramiro», dijo. Lo que siguió fueron 15 minutos en los que Ernesto salió al pasillo del edificio para hablar. Graciela y yo nos quedamos en la sala. Camila, que estaba desayunando, sintió el peso del silencio y comió sin hacer preguntas, cosa inusual en ella. Graciela miraba sus manos. Yo miraba la puerta. Cuando Ernesto volvió, se sentó en su lugar de siempre, frente a la ventana. Puso el teléfono sobre la mesa. Se quitó los anteojos y los limpió con el borde de la camisa,
aunque no estaban sucios. Dice que lo perdonemos, dijo. Finalmente. Silencio. ¿Y? Dijo Graciela. Y que no tiene el dinero, que lo gastaron, que todo fue un error, que los nietos preguntan por nosotros. Graciela se quedó mirando un punto entre la ventana y la pared. ¿Qué le dijiste vos?, preguntó. Ernesto se puso de nuevo los anteojos. Le dije que lo quiero. Pausa. Le dije que lo que hizo no tiene nombre. Le dije que voy a necesitar tiempo. Le dije que los nietos pueden llamarnos cuando quieran. Graciela asintió muy despacio. Está bien, dijo. ¿Está bien?, preguntó él. Está bien lo que le dijiste. Una pausa. No está bien lo que hizo, pero lo que le dijiste está bien. Camila, desde la mesa del desayuno, los miraba a los dos con esa atención silenciosa que los chicos tienen cuando entienden que está pasando algo importante, aunque no entiendan los detalles. Luego dijo, ¿el Ramiro es el que los dejó solos? Ernesto la miró. Sí, dijo. Camila lo pensó. ¿Y lo perdonaron? Estamos tratando, dijo Ernesto. ¿Es difícil perdonar? Mucho, dijo él. Pero vale la pena. Yo reconocí las palabras, las mismas que había usado con el ajedrez. Camila también las reconoció. Asintió como quien registra una información importante para guardarla. El departamento que encontramos para Ernesto y Graciela estaba a 6 cuadras del mío. Era pequeño, planta baja, una sola habitación, cocina integrada, un baño con barras de apoyo que pidieron instalar antes de mudarse. El edificio era antiguo pero sólido, con un patio interior donde crecían plantas que nadie había sembrado, pero que estaban ahí, tercias y resistentes. El día que lo fuimos a ver, Graciela se paró en el centro de la habitación principal y giró despacio mirando todo. Las paredes blancas, el ventanal que daba al patio, el piso de cerámica fría bajo sus pies. ¿Qué pensás?, le preguntó Ernesto. Graciela no respondió inmediatamente. Siguió mirando. Luego dijo, creo que acá podemos plantar algo. Ernesto la miró. ¿En qué parte? En el patio. Pausa. Un naranjo. Ernesto no dijo nada, pero se le movió algo en la cara, un temblor pequeño alrededor de los ojos que duró apenas un segundo antes de que volviera a controlar la expresión. El naranjo, el que habían dejado atrás cuando Ramiro vendió la casa. Un naranjo necesita tiempo, dijo él. Tenemos tiempo, dijo ella. Firmamos los papeles ese mismo mes. Mi mamá actuó de testigo. La asistente social del municipio consiguió una exención parcial del primer depósito. La jubilación de los dos alcanzaba, ajustando, para el alquiler y los gastos básicos. No alcanzaba para muebles. Cuando se lo conté a mis compañeras de trabajo, sin planearlo, sin pedir nada, se organizaron solas. Una trajo un colchón de una plaza que tenía guardado. Otra trajo sillas. Un compañero del turno de la tarde apareció un sábado con su camioneta y 2 amigos y desarmaron una cama de su suegra que nadie estaba usando. Mi mamá trajo ollas y cubiertos. Don Aurelio, el vecino del tercero, que se había enterado de todo a través del lenguaje misterioso de los edificios, llegó con un televisor pequeño y la dignidad de quien hace una cosa y no espera que se la agradezcan demasiado. Era de repuesto, dijo, y subió de vuelta las escaleras. El día que Ernesto y Graciela se mudaron a su departamento fue un sábado de octubre con un sol de mañana que caía oblicuo entre los edificios y hacía brillar el piso del patio interior. Llevamos las cosas en 2 viajes. Las 2 bolsas de tela negra, ahora más llenas, la carpeta de papeles de Ernesto, el pequeño crucifijo de Graciela, el tablero de ajedrez que había estado en mi casa durante 2 meses y que Ernesto le regaló a Camila antes de irse. Es suyo, le dijo. Pero lo vamos a usar juntos, dijo Camila. Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando quieran. Viven a 6 cuadras.
Camila lo pensó. ¿Puedo ir los sábados? Los sábados y los domingos y cualquier día que quiera, dijo Ernesto. Camila asintió, satisfecha con el arreglo. Cuando terminamos de acomodar todo lo que había para acomodar, nos quedamos los 4 en el departamento vacío, en la medida en que un lugar recién habitado puede estar vacío. Graciela preparó café. No tenía mucho más con qué, pero había comprado café y azúcar esa mañana, que era lo primero que tenía que haber en cualquier casa, según ella. Tomamos el café parados en la cocina porque todavía no había sillas ahí. Éramos 4 personas de pie en una cocina pequeña, con tazas de plástico que había traído yo, en un departamento recién alquilado que olía a pintura nueva y a posibilidad. «Bueno», dijo Ernesto, «acá estamos». «Acá están», dije yo. Graciela me miró. «¿Cómo le agradecemos esto?», me preguntó. «No me agradezcan nada», dije. «Valentina, ¿en serio? Fue lo que había que hacer». «No todo el mundo hace lo que hay que hacer», dijo ella. No supe qué responder, así que no respondí. Ernesto puso su mano sobre mi hombro, un gesto breve, paternal, y luego lo retiró porque era un hombre que no abusaba de los gestos. «Tiene una hija maravillosa», me dijo, «y usted es la razón de eso». Los ojos se me llenaron de agua. No lloré, los contuve. «Gracias», dije. Graciela, que había estado callada todo ese rato, de pie junto a Graciela, levantó la vista. «Yo tengo una pregunta», dijo. «De sí», dijo Ernesto. «¿Cuándo plantamos el naranjo?» Los 4 nos reímos. Esa risa que se produce cuando el alivio y la emoción y el cansancio y la alegría se juntan todos al mismo tiempo y no encuentran otra salida. El naranjo se plantó en noviembre. Era un plantín pequeño, de 15 centímetros, en una maceta de barro que compró Graciela en el mercado de plantas del sábado. Ernesto lo sacó de la maceta con cuidado, preparó la tierra del patio con paciencia de maestro y lo plantó en el rincón que daba al sol de la tarde. Camila lo regó ese día y todos los sábados siguientes. Yo fui a visitarlos cada semana, a veces más. Les ayudaba con los trámites que no podían hacer solos. Los acompañaba al médico cuando había turno. A veces solo iba a tomar el té y no hacer nada en particular. Un domingo de diciembre, Camila y yo llegamos al departamento de Ernesto y Graciela con una torta. Era el aniversario de los 57 años de casados. No lo habían mencionado, lo había encontrado yo en una fecha que Graciela había dicho de pasada, semanas atrás. Cuando los vieron entrar con la torta, se miraron el uno al otro. «¿Cómo sabían?», preguntó Graciela. «¿Lo mencionaste?», dije. No creí que lo recordara. ¿Lo recordé? Graciela no dijo nada más, pero se le llenaron los ojos de una manera que yo reconocí. No era tristeza, era ese otro tipo de emoción que no tiene nombre fácil, la que aparece cuando algo que creíamos perdido vuelve de una manera inesperada. Comimos la torta en el patio, junto al naranjo que ya tenía 25 centímetros y 2 hojas nuevas. Ernesto, con el plato de torta en la mano, miró el plantín. «Va a tardar 3 años en dar frutos», me dijo. «¿Y?», dije. «Y 3 años es mucho». «3 años es lo que es», dije. «No es mucho ni es poco». Me miró. «¿Eso lo aprendió de usted o lo pensó usted?» «De usted», dije, honestamente. Asintió, con una satisfacción tranquila. Camila, sentada en el suelo de tierra junto al naranjo, hablaba con las hojas, las mismas palabras que le había enseñado Graciela, que las plantas necesitan que les hablen para crecer. No sé si eso tiene alguna base científica, pero el naranjo crecía. Esa noche, en el camino de regreso a casa, Camila iba callada a mi lado. Las calles estaban tranquilas, algún perro a lo lejos, las luces de los departamentos encendidas, cada una con su historia adentro. «¿Mamá?», dijo Camila de pronto. «¿Qué, mi amor?». «Cuando sea grande quiero ser como vos». Me detuve. La miré. Tenía 8 años y los ojos oscuros y el pelo rizado en 2 trenzas que se estaban deshaciendo y la cara seria de quien dice algo que pensó durante mucho tiempo. «¿Como yo por qué?», pregunté. «Porque vos ves a las personas», dijo. «Muchos no las ven, vos sí». No supe qué decir. No hay respuesta para eso. No la hay. La tomé de la mano y seguimos caminando. Y pensé en el paradero de autobús, en ese banco de metal frío, en 2 figuras quietas, tú y quietas, en la forma en que Graciela me dijo hija y cómo esa palabra me clavó ahí.
Pensé en lo que hubiera pasado si hubiera seguido caminando. Pensé en todo lo que se pierde cuando uno no se detiene. Y pensé también en algo que me había dicho Ernesto una noche en la cocina de mi casa, mientras esperábamos que el agua hirviera. Me había dicho que la geometría le enseña a los chicos que todo tiene una forma, que todo ocupa un lugar, que nada existe sin relación con lo que lo rodea. Un triángulo sin un lado ya no es un triángulo. Y yo pensé que quizás lo mismo es cierto para las personas, que somos, en parte, lo que nos relaciona, que sin las conexiones que tejemos somos algo incompleto. No necesariamente menos, pero sí diferente, más solos en nuestra forma, y que las conexiones no siempre llegan por los caminos que uno espera. A veces llegan en un paradero de autobús, en una tarde de domingo, entre bolsas del mercado y el peso invisible de una semana entera. A veces llegan cuando uno está cansado y apurado y tiene la cabeza en otro lado, y la única pregunta que importa es si uno se detiene o si sigue caminando. Esa noche, después de que Camila se durmió, me quedé en la sala con el silencio y el café frío y la mancha de humedad que seguía ahí en la pared, cubierta a medias por el cuadro. Pensé que algún día la iba a arreglar. Pensé que algún día el naranjo de Ernesto y Graciela iba a tener frutos. Pensé que Camila iba a aprender a jugar el ajedrez mejor que yo, mejor que Ernesto, mejor que cualquiera. Y pensé que ninguna de esas cosas era segura, que los días siguientes podían traer cualquier cosa, como siempre, que el gas podía cortarse de nuevo, que el trabajo podía complicarse, que la vida tiene esa costumbre irritante de no pedir permiso. Pero también hay algo que nadie te cuenta sobre el bien, que no es siempre fácil, que a veces te cuesta plata y espacio y sueño y energía que no tenés, que a veces te da miedo, que a veces no sabes si estás haciendo lo correcto o si simplemente eres una persona que no aprendió a decir que no. Pero también hay algo que nadie te cuenta sobre el bien, que tiene un peso propio, que una vez que empieza a moverse, arrastra consigo cosas que uno no esperaba, que las personas que lo ven lo replican, aunque no lo digan, que los chicos lo aprenden antes de tener palabras para nombrarlo. Camila tenía 8 años, y ya lo sabía, que las personas necesitan ser vistas, que la geometría dice que nada existe sin relación con lo que lo rodea, que los caballos del ajedrez van en L porque los seres humanos tampoco vamos en línea recta, que las plantas crecen mejor cuando alguien les habla, que los naranjos tardan 3 años en dar frutos y 3 años no es mucho ni es poco, es lo que es. Me levanté, lavé la taza del café, apagué la luz de la cocina y fui a mi cuarto. Me acosté. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin tardar demasiado. Y afuera, en el silencio de la noche, la ciudad seguía. Los paraderos de autobús vacíos, los bancos de metal frío, las luces encendidas en los departamentos, cada una con su historia adentro. Y en algún lugar a 6 cuadras de mi casa, en el rincón que daba al sol de la tarde, el naranjo crecía. Despacio, sin apuro, como crecen las cosas que importan.